Buenas. Mi grupo está conformado por Valery Jiménez, Silena Camacho, Leanis Díaz, Emily Fuente y mi persona, Carlos Argota. Nuestro tema que venimos a exponer el día de hoy es sobre la pobreza extrema en Cartagena, en referencia a la violación de los derechos humanos. Buenas tardes, mi nombre es Leanis y para realizar una introducción sobre la problemática de la pobreza extrema empezaremos diciendo lo siguiente. Resulta que en el año 2020 la pobreza extrema mundial aumentó por primera vez en más de 20 años como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia COVID-19 y estas fueron agravadas gracias a la fuerza de los conflictos y el cambio climático que ya de por sí estaban desacelerando los avances en la reducción de pobreza, señaló el Banco Mundial. Resulta que se estimaba que la pandemia COVID-19 empujaría entre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza extrema ese mismo año, mientras que la cifra total para el año 2021, cifra real, fue de 150 millones de personas. En una rueda de prensa en el mes de octubre año 2020, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, comentó lo siguiente: a causa de la pandemia y la recesión mundial, más del 1% de la población del mundo caerá en pobreza extrema. A fin de superar este duro revés para el avance del desarrollo y la reducción de la pobreza, los países deberán prepararse para una economía diferente post-COVID, permitiendo que el capital, la mano de obra, el personal especializado y la innovación se trasladen a nuevos sectores y empresas. Bueno, resulta que una persona está en pobreza extrema cuando no tiene recursos para comprar los alimentos básicos, incluso destinando todos sus ingresos para comprar productos para su alimentación. ¿Quiénes se consideran que están en pobreza extrema? Aquellas personas que sus ingresos son de $1.90 o menos al día. Ahora continuemos con la definición del problema. En Colombia, dos de los indicadores más usados para medir el nivel de pobreza en las ciudades son la línea de pobreza monetaria, es decir, el monto mínimo necesario de ingresos que requiere una persona para adquirir al menos vivienda, servicios públicos, transporte y alimentación, y la línea de pobreza o extrema, que incluye únicamente la alimentación. En Cartagena contamos con un programa privado que se llama Cartagena Como Vamos, el cual se encarga de evaluar y medir la calidad de vida de los cartageneros. Comenta lo siguiente, que Cartagena es la ciudad capital con los índices más altos de pobreza en el país. Además de eso, también menciona que en la última década el porcentaje de cartageneros en la línea de pobreza había disminuido. En el año 2002, casi la mitad de los habitantes de la ciudad estaban en condición de pobreza extrema, es decir, hace 20 años, mientras que para el año 2017, hace 5 años, se redujo hasta llegar a un 27%. Sin embargo, esto significa que hoy la ciudad cuenta con más de 276.000 cartageneros en pobreza, una cifra inaceptable que sigue siendo inaceptable. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior y ya con los conceptos un poco más claros de lo que sería la pobreza y la pobreza extrema, haremos una breve reseña de lo sucedido en el marco del COVID-19. El COVID-19 pudimos notar y darnos cuenta de que la alcaldía, como la gobernación y asimismo el gobierno nacional de Colombia no contaba con los recursos tanto económicos como médicos e incluso alimenticios para atender esta emergencia de salud pública. Es por ello que la pobreza extrema se vio en aumento a partir de este año, del 2020, una vez se inició el COVID-19 más o menos en marzo. Según informes, la pandemia dejó alrededor de 77.482 nuevos pobres, ubicando la ciudad de Cartagena en el puesto número 8 de las ciudades más pobres del país, lo que implica una fuerte violación en los derechos humanos de los cartageneros, y por lo que la alcaldía y la gobernación tuvieron que trabajar de forma conjunta para poder solucionar este problema. Acá tenemos un poco de las tablas, que sería la línea de pobreza extrema y la línea de pobreza monetaria. Por otro lado, tenemos este índice que es una información oficial dada por la DIAN, en donde se realiza la distribución de ingresos per cápita de la UG entre el 0 y el millón, líneas de pobreza extrema y pobreza monetaria. La línea de
pobreza monetaria extrema per cápita en Cartagena para el 2020 fue de 147.600. En el caso de un hogar de 4 personas fue 590.400. Es decir, menos de un salario mínimo legal vigente acá en Colombia. La línea de pobreza monetaria per cápita en Cartagena para el 2020 fue de 360.187. En el caso de un hogar de 4 personas fue de 1.440.748, perdón. Bueno, los análisis y los indicadores dicen que según el último informe de calidad de vida de Cartagena, ¿cómo vamos? La capital de Bolívar, Cartagena, sigue siendo la ciudad con mayor nivel de pobreza monetaria entre las 5 principales capitales del país. Con el 40,4%, seguido de Bogotá con el 35,8%, luego Barranquilla con el 35,7%, Cali con el 29,3% y Medellín por último con el 27,6%. Luego de esto, por primera vez en 9 años, pudimos notar y está registrado a indicadores que aumentó la proporción de la población en Cartagena en condición de pobreza monetaria. Con el COVID-19 además, este impactó significativamente en los índices de la pobreza, como bien sabemos y hemos mencionado anteriormente, pero específicamente en la pobreza monetaria en la ciudad, porque a raíz de esto, 421.746 cartageneros no lograron acceder a una alimentación, a una buena vivienda y a otros artículos de primera necesidad. En promedio, a cada habitante le cuesta cubrir estas necesidades 376.800 pesos. Y solo alimentarse le cuesta 161.455 pesos. Estos con índice del año en el que pasó la pandemia hasta el 2021 más o menos. En 2022 también sobra decir que la pobreza, como dijimos anteriormente, monetaria extrema se cuadruplicó, pasó de un 3% a un 12%, 12,6% para ser exacto, y para el 2021 la situación mejoró, pero sigue siendo mayor a los niveles a los niveles ante la pandemia, con el 6,5%, 6,9%, es decir, 61.592 cartageneros no logran cubrir al menos su alimentación al mes. Les vengo a hablar sobre la necesidad que se vive actualmente en la ciudad de Cartagena. Contamos con 3 puntos sobre el informe de Cartagena, cómo vamos actualmente en el año 2022. Contamos con 221.746 nativos que no pudieron acceder a una alimentación, a una vivienda o a otros artículos de primera necesidad. Otro punto sobre el informe de calidad de vida. La capital de Bolívar sigue siendo una de las capitales con mayor nivel de pobreza monetaria y se encuentra entre las 5 principales capitales del país. Contamos con un 40,4%, seguido de Bogotá, luego Barranquilla, Cali y Medellín. Y por último y más importante, el COVID-19 ha hecho un impacto significativo en los indígenas de la pobreza monetaria en la ciudad. 221.746 cartageneros, como ya se lo habían dicho, no lograron acceder a esta alimentación y vivienda en primera necesidad. En promedio, a cada habitante les cuesta cubrir esta necesidad por lo menos 376.800 pesos. Ojo, y solamente alimentarse les cuesta 161.455. Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar un poco acerca de las conclusiones. Pues estas serían las medidas prioritarias recomendadas por expertos. Pues sería focalizar la inversión de 40 barrios ubicados en zona de riesgo. ¿Cuáles serían esas zonas de riesgo? Principalmente las Lomas de Albornoz, Margen Ciénaga de la Virgen, Faldas de la Popa, que concentran lo que es el 75% de la población pobre, el 78% de la población en extremada pobreza, el 80% de la población sin acueducto, el 82% sin acceso al alcantarillado y muy importante que pues los niños y niñas de menor edad, ya un 70% no asisten a clases.
Otra medida prioritaria sería aumentar la cobertura de servicios públicos. Los servicios esenciales como lo son el agua, el alcantarillado, el acceso al agua potable en Cartagena es uno de los más bajos entre las 13 principales ciudades del país. La población de la zona insular y rural dispersa que no cuenta con acueducto es de 29.215 y el 5% de esta población en el casco urbano no tiene acceso a este servicio del agua y alcantarillado. Recientemente pues se radica en el Senado de la República un proyecto de ley para crear el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena. Este busca erradicar la pobreza extrema en la ciudad para el año 2023. Pues es muy importante que Cartagena tenga una buena administración debido a que esta pobreza debe ser una de las principales prioridades de Cartagena, la eliminación de la pobreza, ya que Cartagena tiene niveles altos de pobreza y que pues se debe avanzar en esta tarea. Para ello es muy necesario que se invierta más en educación, saneamiento básico, en vivienda, y pues que al hacerlo, priorizando la zona en la que se concentra un alto riesgo de esta, ya como son la zona como lo comentaba, la zona de las lomas de Albornoz, margen Ciénaga de la Virgen y faldas de la Popa. Pues también cabe recalcar que pues este trabajo no es solamente en Cartagena, sino en toda Colombia, en cuanto a nivel de división por barrios, al que analizan indicadores socioeconómicos, tales como la pobreza, el ingreso, los logros educativos, la migración y el autorreconocimiento racial. Pues dentro de unos principales análisis, se comprobó que una focalidad espacial de la pobreza, sectores, como le comentaba, están ya basados en Cartagena y en la zona suroriental de esta misma, como lo son los cerros de la Popa, la loma de Albornoz y el margen de la Ciénaga de la Virgen. Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.